Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este video y aprovechando el contexto del día conmemorativo del Padre San Pío di Pietrelcina, quiero compartirles el increíble testimonio de curación de la cantante italiana Lisa, quien en medio de la fama y una vida caótica en el centro de la escena musical, se enteró que tenía un tumor maligno en la cabeza, y un día antes de una intervención médica, tuvo un sueño revelador con el Padre Pío y el Papa Juan Pablo II, en el que experimentó una sublime gracia divina. A continuación les compartiré detalles de ese testimonio y algunas reflexiones finales sobre intercesiones del Padre Pío en este y otros casos. Annalisa Panetta, más conocida por su nombre artístico como Lisa, es una cantante italiana de mucho revuelo mediático en la escena musical de la década de los años 90, especialmente gracias a su participación en el prestigioso Festival di Sanremo, en el que obtuvo el tercer puesto en la categoría Jóvenes en el año 1998 con su sencillo Sempre, una canción realmente magistral y potente que fue traducida e interpretada por la misma cantante en otros idiomas, entre estos el español, la cual podemos encontrar con el nombre de Siempre. Luego de su éxito mediático en la escena musical, en el año 2006 la vida le cambia rotundamente a Lisa al enterarse que tiene un tumor maligno en su cabeza. De hecho, ella misma ha dicho en distintas entrevistas sobre este periodo de su vida, antes de enterarse del tumor, que ella solía desmayarse, se sentía frecuentemente hinchada como un globo y hubo algunos cambios fisiológicos en su metabolismo. Pero pese a estas alteraciones, no fue sino hasta casi un año después que decidió hacerse chequeos médicos, que fueron los que en definitiva le evidenciaron la presencia del tumor. De hecho, ella misma se reprocha esta actitud de desidia y dice que fue una cobarde por no haberse sometido inmediatamente a los exámenes médicos. Lisa dice que no quería ver lo que le pasaba por miedo a afrontarlo. A pesar de la impactante y devastadora noticia, Lisa no se resignó al negativismo y se aferró a su fe, ya que era una católica muy creyente y había tenido la oportunidad en varias ocasiones de cantar para el Papa Juan Pablo II. Cantó para él en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Canadá, también lo hizo en el Vaticano y finalmente lo hizo en Loreto, algunos años antes de la muerte del Papa. Lisa siempre manifestó abiertamente que creía firmemente en Dios porque Dios estaba en todas partes, en la vida, en la música y en los encuentros que se producen. En una entrevista dada por la propia Lisa el 14 de febrero del año 2013, en el programa La Vita Indirecta, que se difunde en la televisión italiana, Lisa da su testimonio de curación. Lisa dice que de un momento a otro empezó a sentir algo anómalo en su salud, en su vida cotidiana, y que era ocasionado, según lo que ella pensaba, debido al estrés y las circunstancias cotidianas. Lisa atribuye esa enfermedad al hecho de estar tan sumergida en su caótica vida musical, en amar tanto y tener tanta pasión por lo que hacía, que definitivamente le terminaba haciendo daño tantos compromisos y tanto estrés generado. Luego de hacerse unos chequeos, y todo apuntaba a que tenía un tumor en su cabeza, en ese momento Lisa dice que se le vino el mundo encima, que realmente fue una noticia devastadora. Lisa dice que fue muy duro porque es algo con lo cual uno no puede lidiar de manera sencilla, entonces lo que hizo fue sumergirse en la oración. Lisa dice que tuvo un primer diagnóstico a partir de una resonancia en la que todo apuntaba a que tenía un claro tumor en la cabeza. Luego, cuando le programaron una segunda resonancia y estaban intentando dar un diagnóstico completo y certero sobre su situación, Lisa cuenta que la noche anterior a ese examen definitivo, ella tuvo un sueño, soñó con el Padre Pío y el Papa Juan Pablo II, y en ese sueño ambos la miraban. Y al día siguiente, cuando llegó esa jornada, el día definitivo en el cual iban a hacer la resonancia, luego que le aplicaron el líquido de contraste y ella estaba acostada en una cama, estando consciente, sintió como una caricia en su cabeza. Entonces los médicos le realizaron la resonancia completa y como resultado arrojó absolutamente nada.
no había absolutamente nada alojado en su cabeza, ni siquiera ningún tipo de rastro que se pudiera identificar como algún tumor, como sí había ocurrido en la resonancia precedente. El tumor había desaparecido completamente. En este punto Lisa dice: para mí fue un milagro. Lisa dice que a partir de ese momento su fuerza espiritual o su vida espiritual adquirió otra dimensión, y hoy en día cada vez que canta ella siente que reza y ha mejorado mucho más su contacto con Dios. Ella dice que ahora dedica sus días a tratar de transmitir esa fortaleza, esa fuerza que le ayudó a ella y que ella no sabe de dónde vino, y ahora trata de compartirla con los demás. Al analizar esta historia de Lisa y este testimonio del sueño en el cual tuvo esa visión o esa experiencia con el Padre Pío y el Papa Juan Pablo II, y al día siguiente en la resonancia desaparece toda masa o todo rastro de tumor, podemos darnos cuenta que es una historia bastante regular o recurrente en el ámbito de los testimonios de curación. Son innumerables los testimonios de personas que refieren sueños premonitorios en los cuales, a veces por la incidencia de santos, han logrado adquirir esa curación o esa solicitud en favor de una curación en ellos mismos o en terceras personas. En este punto es interesante distinguir y reflexionar sobre la curación como un don o carisma. Cuando la curación se trata de un don o un carisma, básicamente es utilizado por una persona en favor de otra. Es una instrumentalización del Espíritu Santo para canalizar la gracia de Dios y generar este tipo de manifestaciones en terceros. Pero cuando hablamos de sueños premonitorios en los cuales se augura una curación en una misma persona, hablamos directamente de la acción de Dios, trámite a veces a través de los santos, como en el caso de Lisa, o directamente su gracia se encausa hacia esa manifestación en la salud de una persona. Otro caso de curación muy conocido y que tiene como protagonista una vez más al padre Pío di Pietrelcina es aquel testimonio de Joshua, un pequeño niño italiano que había sido desahuciado por los médicos por tener metástasis a partir de tumores, principalmente en sus huesos. Este niño fue conducido por su madre y con mucho esfuerzo a Medjugorje, donde luego de una aparición del día 2 a la vidente Miriana, el niño, al volver a Italia y hacerse los chequeos médicos, los médicos se dieron cuenta asombrados que los tumores habían disminuido y prácticamente desaparecido. La vinculación de este relato de la curación de Joshua con el Padre Pío radica en que el niño estaba recibiendo terapia y atención médica en el hospital Casa Sollievo de la Sofferenza de San Giovanni Rotondo, que fue ese hospital que en vida el mismo Padre Pío había fundado. La prominencia del Padre Pío como figura relevante dentro del cristianismo católico se debe, entre muchas otras cosas, a los grandes carismas o dones que recibió de Dios y las grandes manifestaciones que en vida muchos pudieron vivenciar estando en contacto con Él. Por ejemplo, el hecho de poder confesar en distintas ocasiones a personas de distintas partes del mundo en sus idiomas nativos. Sobre esta curiosa habilidad, el Padre Pío en muchas ocasiones reveló o confesó que no era propiamente él el que entendía el idioma de las personas, sino que su ángel de la guarda le iba traduciendo simultáneamente, y así podía entender perfectamente a las personas que tenían la posibilidad de confesar. Además de este interesante don y sobre todo servicial don, también el Padre Pío conocemos o hemos conocido acerca de el curioso don de la bilocación. Esa capacidad de ubicuidad de poder estar en más de un solo lugar al mismo tiempo. Una experiencia de la cual hay muchos testimonios, y no solamente es un tema inherente al Padre Pío, sino que, por ejemplo, también encontramos antecedentes históricos en santos como San Martín de Porres, que parece haber tenido este don de la bilocación
entre muchos otros dones. También hay un caso mucho menos conocido en la comunidad hispanoamericana o en lengua castellana, es el caso de Natuzza Évolo, conocida como la mística di Parravati, una señora muy creyente y una señora carismática italiana que tenía la posibilidad de recibir carismas, entre estos estigmas para el periodo de Semana Santa, y su casa en Italia se había convertido en centro de peregrinación de muchísimas personas de todo el mundo. Una señora realmente devota, completamente entregada a Jesús y una persona a través de la cual el Señor canalizaba muchísimas obras. Hoy en día está abierta la causa para beatificación y es un proceso que recién empieza porque Natuzza Évolo o Mama Natuzza, como todos le decían de manera cariñosa, falleció recientemente en el año 2009, por lo tanto su proceso para reconocimiento eclesiástico apenas empieza. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.